El día de hoy vamos a trabajar método de inventarios. ¿Listo? Entonces ya saben, la manito al final. Me van preguntando apenas tengan la duda y yo les doy la palabra apenas terminen la explicación. Bueno, entonces tenemos que hablar qué es la definición de inventarios. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra inventarios en nuestro trabajo, la hemos escuchado en la universidad, la hemos escuchado en el tema de los costos, la hemos escuchado todo el tiempo, pero no tenemos claro qué significa un inventario. Entonces es el conjunto de la mercancía o artículos que se tiene dentro de una empresa para comercializar. ¿Listo? O sea, quiere decir que yo puedo comprar y vender, compro jeans para vender jeans, ¿listo? O la materia prima para generar un proceso de fabricación y luego venderlos. Entonces, por ejemplo, puede ser comprar la tela, el hilo, los botones, la cremallera, ¿listo? Eso también hace parte del inventario. Después se genera un proceso de fabricación y después se genera para el proceso de venta. ¿Listo? Entonces, es uno de los activos más grandes existentes dentro de una empresa y son bienes tangibles. ¿Qué es lo tangible? Que yo lo puedo tocar, ¿listo? Que tienen una venta en el curso ordinario y adicional a eso hacen parte del activo corriente. ¿Por qué corriente? Porque recuerden que el activo es el que genera un ingreso y una salida constante. ¿Cuál es el objetivo de los inventarios? Entonces, es proveer o distribuir adecuadamente los recursos o los materiales o los insumos que están dentro del proceso de inventario para evitar un aumento de costos o una pérdida del mismo. Un ejemplo puede pasar que en el tema de los alimentos yo puedo adquirir muchísimos productos y se me pueden vencer. Entonces, el tema del inventario es para tener un mayor control de la mercancía. ¿Listo? Para satisfacer adecuadamente las necesidades de la empresa, listo, y permanecer dentro del mercado con una aceptabilidad. ¿Por qué? Porque si yo voy a ofrecer un producto que está ya desgastado, que no funciona, pues automáticamente va a afectar los ingresos de la organización porque mi producto no va a funcionar en el mercado o no va a tener una acogida adecuada. Frente a la función de los inventarios, entonces tiene una flexibilidad de la operación, ¿listo? Y de otra manera, pues también tenemos que tener presente que en la fabricación los inventarios o productos en proceso son de necesidad absoluta, ¿listo? ¿Qué es esa necesidad absoluta? Que si mi empresa se encarga de fabricar, pues obligatoriamente voy a necesitar de ellos. Pese a que si no tengo insumos para fabricar, pues asimismo no voy a tener producto finalmente terminado para que llegue al cliente. Dentro de esas funciones, entonces, la eliminación de las irregularidades de las ofertas, compra del producto lotes, listo, o tandas, permitir la organización en frente a manejar el material y el almacenamiento de la mano de obra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí me dicen compra materiales o insumos para la fabricación, yo los compro sin ningún proceso. Entonces, dentro de la organización, un ejemplo, se genera corte. Digamos, compramos el rollo de tela, pasa a corte. Entonces, dentro de ese corte también se maneja un proceso de inventario de corte y después cuando ya pasamos al tema de las costuras, se maneja otro inventario de costuras, ¿sí? Y cuando ya pasamos al proceso de, no sé, los botones, se maneja ya el producto de costura y botón, ¿sí? Y después cuando ya manejamos el tema de producto finalmente terminado, ya es el que va a salir directamente a la venta. Las principales bases para la evaluación del costo en referente al inventario, entonces, uno, pues son los costos, el valor de adquisición. Recuerden que el costo es el valor de adquisición. El costo o mercancía, pues al más bajo. La idea siempre es conseguir los costos que sean muy, muy reducidos. ¿Para qué? Para que le genere una mayor utilidad a la organización. Frente a la base de los costos de la evaluación de los inventarios, entonces tenemos que los costos incluyen también cualquier costo adicional necesario para colocar el artículo, o sea, por ejemplo, el traspaso de un lado a otro, ¿sí? Los fletes, el almacenamiento. ¿Listo? Las materias primas transportadas, pues que están o no en el almacén, los gastos ocasionados que pueden generar un proceso de añejación del producto. En este caso puede ser, por ejemplo, el queso añejo, el vino añejo.
También encontramos la base de los costos, pues, o mercado frente al más bajo precio. Entonces, hay que tener presente que tenemos el precio de adquisición dentro del mercado, listo, frente a la base de reposición. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que encontrarse dentro del mercado el producto muy bajo costo para que cuando yo lo venda me genere una mayor utilidad. Claro, cumpliendo todos los estándares y requisitos necesarios dentro de la organización para que cumplan la calidad para que sea ofrecido en el mercado, ¿no? Porque yo puedo conseguir muchísimos productos o muchísimos jeans de muy bajo costo que me pueden llegar a generar utilidad, pero resulta y pasa que no sé, el jean en la primera lavada se rompió. Entonces, pues ahí la cosa cambia. Frente a la base de los costos de reposición, se aplican los artículos en proceso y se determina con base a los precios de mercado materiales. Estos costos como tal prevalecen frente al salario, los gastos de fabricación, ¿listo? Y el tema de los gastos de fabricación corriente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, todo el producto que se va a generar dentro del proceso de fabricación se suman el proceso de transformación de ese producto para que al final se genere el costo total del producto que va a ser destinado para la venta. Las principales bases de evaluación. Entonces, dentro de estas bases de evaluación tenemos el tema de las mercancías o las materias primas que pueden llegar a estar desactualizadas o las que como tal el cliente no quiere comprar, por así decirlo. Entonces se tiene que generar un proceso para que llegue rápido al cliente y no pasen, por así decirlo, de moda o se vuelvan, por ejemplo, obsoletos y generen un buen margen de utilidad. ¿Qué puede llegar a pasar? Que si yo compro, por ejemplo, no se pasa mucho en el tema de tecnología, que si compro un celular que lo voy a vender y resulta y pasa que yo no lo ofrezco rápido, pues automáticamente ya después yo no voy a cobrar como si fuera un último modelo, sino ya lo voy a tener que cobrar como algo obsoleto y pues puede generar pérdidas ante la organización. Entonces es importante siempre generar el proceso de venta que genere un margen de utilidad razonable para la misma. ¿Dudas e inquietudes hasta el momento? Chicos. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien tiene levantadita la mano? Edwin, Profe, buenas noches. buenas noches. Cuando usted está hablando que dentro de nuestro inventario debemos tener solamente materiales tangibles, profe, intangibles no se puede tener. Dentro del inventario como tal de la 14, no, porque se llama mercancías no fabricadas por la empresa o mercancías en procesos de la empresa. Entonces, ese tema del inventario es para todo lo tangible. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, vamos Una a pregunta, continuar. buenas noches. A mano, señora. Qué pena. Bueno, tengo una pregunta en cuanto a las importaciones. Cuando uno hace una importación y necesita de pronto hacer un cierre de inventario y ha llegado parte de la mercancía, pero la factura o sea, la mercancía está facturada por todo el valor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se tiene en cuenta esos inventarios que faltan por llegar? No, o sea, tú tienes que tener presente que dentro del ejercicio financiero contable, absolutamente todo el ejercicio contable, hasta que no suceda el hecho, yo no lo paso a hacer o no le paso a generar un registro sistemático. Si el inventario no ha llegado a la empresa, no se va a contar. ¿Listo? Tiene que llegar directamente a la empresa para poder generar un proceso, un conteo. Es como, por ejemplo, si a mí me dijeran, em, resulta y pasa que el vecino me va a comprar 1000 camisetas. Entonces él me dice, vecina, yo mañana vengo a comprarle las camisetas. Entonces él me dice, más tarde paso y le pago y mañana me las entrega. Entonces yo le digo, listo. Y quién quita que yo llegue y genere el registro, casi hipotético, genero el registro donde digo que yo ya le vendí al vecino y que me lo está debiendo, pero que me lo va a pagar en la noche. No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque hasta que no, él no venga y genere por lo menos una orden de compra o genere por lo menos, pues ya la certificación que me diga, oiga, si lo voy a comprar, efectivamente tome la plata, yo no puedo generar ningún registro contable.
¿Qué es lo que pasa? Que hasta que el momento que no llegue esa mercancía a las manos de la empresa, pues no va a contar, todavía está en tránsito. Y adicional a eso, tú tienes que tener presente que el proceso de legalización de la mercancía se demora un poco. Entonces, eso por ahora no entra todavía en inventarios. Yo no puedo contar lo que todavía no tengo. ¿Listo, Ana? Si me preguntó Ana, María, ¿cierto? sí, señora. Ay, María, Gracias. perdón. No, la mercancía en tránsito todavía no aplica. Todavía no aplica, ¿por qué? Porque cuando yo estoy generando un proceso de importación, hasta ahora tiene que llegar el proceso de legalización y yo todavía en el proceso de legalización, o sea, hasta que no pase el tema de la legalización y hasta que no llegue a la empresa, yo no tengo todavía la carta de importación donde diga cuánto es el costo convertido a pesos colombianos y cuánto fue el tema de los costos arancelarios más el tema de los impuestos. Entonces, todavía no aplica. Simplemente yo generé la compra, pero todavía a mí no me ha llegado. Hasta que no ingrese a la empresa, no cuenta como inventario todavía. ¿Listo? Profe, otra pregunta. El tema Dime. de la evaluación de una mercancía que es importada, digamos que yo tengo mercancía importada y Ujú. mensualmente pues he visto que se hace como una actualización con base a la TRM versus los dólares que costó la mercancía. Sí, Eso más figura la como carta de evaluación importación. en los inventarios, o sea, eso es obligatorio Sí, hacerlo claro, pero mensual. tienes que incluirle también el tema de los impuestos arancelarios adicionales, porque una cosa es que, no sé, a mí me generé, digamos, unos tenis, a mí me costaron 15.000 pesos, ¿sí? Pero cuando llega la carta de importación, a mí me cobran un IVA de como si los tenis me hubieran costado a mí como 80.000 pesos. Entonces ahí es donde toca generar el proceso de evaluación también de acuerdo a los impuestos que le cobraron dentro de la carta de importación. La clave está también en la carta de importación para la legalización de la mercancía. ¿Listo, María? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, entonces, hablamos que el sistema de inventarios entonces es periódico físico, ¿listo? Tangible. En el conteo físico de las mercancías disponibles al final del periodo, este procedimiento llamado pues como tomar al inventario físico es inconveniente en referencia a los costos. ¿Listo? Por tanto, el inventario físico se toma al final, solo al final del año, o sea, se genera el conteo de absolutamente todos los periodos. Hay que tener presente eso, que el costo total se genera al final de los periodos. Ya les voy a indicar por qué. El sistema de inventario periódico entonces se ajusta frente a la preparación de los estados financieros anuales, uno, y dos, para la preparación de los estados financieros correspondientes a los periodos contables a corto plazo. Pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, cuatrimestrales. ¿Listo? En el sistema de inventario periódico tenemos que tener presente la negociación como tal que se mantiene dentro del registro continuo del inventario disponible, no del pasado, sino del disponible y al final del periodo. El negocio frente al conteo de inventario físico es disponible y aplica frente a los costos unitarios de la mercancía. ¿Listo? Para determinar el costo final del inventario, pues suman todos los costos, cuánto me costó la mercancía en enero, cuánto me costó la mercancía en febrero, cuánto. Y al final, recuerden que algo que tenemos que tener muy presente es que la mercancía fluctúa en cuanto al precio de adquisición. Ahora, en referencia al sistema de inventario permanente físico, también tenemos que funciona frente al inventario físico final para determinar como tal el inventario inicial para el siguiente periodo o para el siguiente mes o para el siguiente trimestre o cuatrimestre. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que hacer un conteo del inventario y decir cuánto tenemos en disposición. ¿Listo? Para generar un inventario inicial. Las compras de la mercancía durante el año se asientan dentro de los registros contables. Es la contabilización básica de compra mercancía 1435 y todo el cuento, que ya sabemos nosotros. Cuando hablamos de la suma neta,
Para la suma neta, para la determinación del costo, entonces es importante que siempre se maneje el valor de adquisición. Siempre que a ustedes les digan costo es el valor de adquisición de la mercancía, no es el valor de la venta. Y también cabe aclarar que para determinar dentro del inventario final, nosotros cuando generamos un proceso de venta, tenemos que contabilizar el costo de la mercancía que acabamos de vender. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calculan frente a las mercancías vendidas, frente a los conceptos que requieren como tal una atención financiera? Es importante que dentro del sistema periódico, ¿sí? O dentro del sistema inventarios permanente, entonces aquí tenemos que tener presente que cuando hablemos de permanente o perpetuo es exactamente lo mismo. Dentro de esa mercancía se mantiene continuamente actualizada, o sea, siempre se maneja el mismo sistema de inventario. O sea, si yo llego a generar un cambio de sistema de inventario, lo mejor que se puede hacer es finalizar un periodo y volver a continuar con otro sistema de inventario. O sea, yo no puedo cortar de un momento a otro y no, ya voy a cambiar automáticamente el sistema de inventario. No. Y adicional a eso tengo que manejar políticas contables y financieras para generar ese proceso. Dentro del sistema de inventario permanente hay que tener presente también que tiene que ser al momento que se genera una venta de un artículo unitario, o puede ser, por ejemplo, un automóvil, computadores, muebles. ¿Listo? Esta empresa realiza relativamente en pocas transacciones ventas en el día. Entonces, hay que tener presente que hay empresas que venden muchísimos productos en el día, como hay empresas que venden muy pocos productos. ¿Sí? Entonces ahí es donde se tiene que verificar cuál es el mejor sistema de inventarios, que más adelante los vamos a ver. ¿Para qué? Para que se genere una forma muy rápida el tema de los estados financieros y pueda generar una información financiera muy rápida. Dentro del sistema de inventario permanente o perpetuo, entonces tenemos que cómo funciona mediante un calendario, como mediante un calendario, no, mediante un Cardex, donde registra como tal los artículos que se compran y se venden. ¿Listo? Y pues la suma de todas las operaciones del periodo que resultan al saldo final de la mercancía. La empresa también tiene que estar obligadas como tal a generar como tal una declaración tributaria del sistema de inventarios que se está manejando frente a las compras y frente a las ventas. Es importantísimo. Entonces acá dentro de ese sistema tributario pues hablamos de todo, de por ejemplo la declaración de renta, la rete fuente, el IVA, ahí automáticamente me va a decir toda la información exógena, las facturas de la facturación electrónica, absolutamente todo me va a decir, ¿listo? Entonces determina el costo de inventario final y los costos de mercancía directamente frente a la cuenta de la contabilización del inventario. Este sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, es el más utilizado, es el que más gusta, porque los registros del inventario siempre están y es muy claro. Y el conocimiento de la cantidad, pues, ayuda a proteger. Profe, profe, no se escucha. Arsenio está anfitrión, por favor, siga con la clase. O sea que si todos nos salimos y volvemos a ingresar, Arsenio, siga con la clase, por favor. No, ahorita ingresa la profesora y volvemos a empezar. entonces que Arsenio continúe con los inventarios perpetuos. Arsenio, siga, por favor. No le escucha, Arsenio.
Si sigo yo, vamos a parciales de una vez. Con cámara encendida, Edwin. Siga explicando ahí los requisitos entonces para graduarnos de tecnólogo senior. Chicos, perdónenme que me sacó de la plataforma. ¿Me escuchan? Sí, señora, sí se escucha. Sí, profe. Escuchamos. ¿En dónde quedamos? ¿Quedamos acá? ¿O quedamos aquí? En la ¿Hasta dónde me... anterior. ¿Aquí? Sí, ahí. Atrás. Listo. Ahí. Entonces estábamos hablando con el tema del sistema de inventarios permanentes o perpetuos que se maneja frente a un registro auxiliar, que es el famoso CARDEX, el cual registra como tal los artículos tanto de compras como de ventas. Y es el método mucho más fácil para saber cuál es el estado de la mercancía actual y qué hay dentro del inventario es permanente. Hablamos dentro de la negociación que se puede determinar muy fácil el costo final del inventario, listo, de la mercancía directamente en referencia a la utilidad. Y también cabe aclarar que el conocimiento frente a la cantidad disponible para proteger el inventario. En este caso, para proteger el inventario, hablamos de, por ejemplo, generar la determinación de, no sé, posiblemente la mercancía se pueda, no sé, dañar. Por ejemplo, el tema del vencimiento. Entonces ahí se maneja un mayor control para verificar cuáles son, por ejemplo, en el tema de alimentos, cuál es el tema de cuánto tiempo me puede durar la mercancía conmigo y en cuánto tiempo la puedo vender para que cuando llegue al cliente pues no se vaya a perder. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que muchas organizaciones o muchas empresas, por ejemplo, en el tema de alimentos, manejan mercancías que ya prácticamente a uno se las venden cuando ya están a punto de vencerse. Entonces, ese control de inventarios ayuda muchísimo para evitar ese tipo de cosas y para que llegue mucho más rápido al cliente y el cliente tenga una mayor durabilidad con el producto, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de alimentos. Entonces, frente al método de las primeras en entrar y las primeras en salir, el famoso PEPS, es uno de los métodos más reconocidos, listo, cabe aclarar. Y frente a este método hablamos del que son las primeras en entrar, primeras en salir. P, primeras, E, entrar, P, primeras, S, salir. ¿Listo? También se conoce como método de inventarios LIFO, así que cuando ustedes lo escuchen, ustedes digan, ah, bueno, es un método de inventarios que también se conoce como PEPS en español. ¿Listo? Y dentro de otras palabras, pues aquí lo que se busca es que la primera mercancía que llegue sea la primera en vender. ¿Qué pasa con este método de mercancía? Aquí hablamos de que se puede adoptar en cualquier empresa sin importar la mercancía que se esté vendiendo y realmente pues corresponden a unas ventas de antiguas en reserva. Y también cabe aclarar que la evaluación del inventario refleja los costos recientes. ¿Por qué refleja los costos recientes? Porque si son las primeras que entran, son las primeras que salen y automáticamente yo tengo una actualización del costo actual, ¿sí? En diferentes, si por ejemplo fueran las últimas en salir, entonces hay como que los costos se van viendo complicados o no son claros frente a la salida de la mercancía. Cabe aclarar que dentro de este método de inventarios de primeras en entrar y primeras en salir, se maneja el costo referente a la compra del inventario, que es la compra de la mercancía y después se tiene que contabilizar la salida de la mercancía al mismo costo de adquisición. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que sea más claro. También cabe aclarar que se considera conveniente este método porque el lugar de la evaluación del inventario tiene que ver con la parte de concordar la tendencia de los precios, puesto que presume que el inventario está integrado con las compras más recientes, ¿listo? Y validados frente a los costos también más recientes de las tendencias del mercado. ¿Cuál es la famosa ventaja de este método de inventarios?
Entonces, la famosa ventaja es, uno, que hablamos del valor de los inventarios según sea la corriente normal existente dentro de la política de administración de los inventarios, la política financiera alimentaria. ¿Listo? Y donde habla de que se enviará el producto o mercancía que entraron al almacén en primer lugar y lo cual generará un ejercicio final. ¿Por qué generará un ejercicio final? Porque son los primeros que van a venderse. Las desventajas, entonces, corresponde al inventario final del ejercicio anterior, no actualizados, y los costos de las primeras compras del ejercicio que representen los costos de ventas origina una evaluación del costo antiguo, que habrán enfrentado como tal ingresos actuales. ¿Qué quiere decir eso? Que si son las primeras en entrar y primeras en salir, quiere decir que si se demora mucho la mercancía en salir de la empresa, pues se va a tomar unos costos muy viejos. Entonces, lo ideal es que siempre se maneje este método de inventarios cuando hay una constante rotación de inventarios rápida, no lenteja. Si es lenteja, pues automáticamente los costos no van a ser coherentes con los precios actuales del mercado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, acá tenemos un ejemplo claro. Tenemos el ejemplo claro que dice, ahorita igual vamos a hacer un ejercicio. Tenemos el inventario final, los costos de venta. Entonces, aquí hablamos de qué? Las unidades, el precio y el total. Este es el precio unitario. Entonces tenemos 510 unidades que ingresaron, ¿listo? Se vendieron 400, el precio a 200, a 20.000 y el total son 8.000. Entonces ya ahorita vamos a hacer el ejercicio como para que sea mucho más claro y ustedes lo puedan entender y lo hagan bien dentro de una hoja de cálculo. Dentro del método de inventarios de promedio ponderado, ¿qué características tiene? Este es un otro método de inventario y este es el que más gusta cuando hablamos de comercio al por mayor y al por menor. ¿Por qué? Porque se calcula dividiendo el total de los costos de la mercancía disponible para la venta, ¿listo? Por el número de unidades disponibles para la venta. Entonces, aquí tú tomas todos los costos de la mercancía, los sumas y los divides en la cantidad, sin importar si hubo una variación del costo. Digamos que compré un jean el mes pasado, compré jeans a 25.000 pesos y hoy ya cobraron 27.500. Entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Promediar. Cuando ustedes escuchen la palabra promediar, es sumar las cantidades, ¿listo? Y sumar los valores para dividirlos en cantidades. El cálculo nos dará el costo de la unidad del promedio, ¿listo? El cual aplica frente a las unidades del inventario final. Este método nos da importancia frente a los precios correspondientes que prevalecen en el mes anterior. O sea, promedia absolutamente toda la información. ¿Claros hasta acá? ¿Dudas o inquietudes? Chachos. Dime, Edison. Sí, profe, buenas noches. Bueno, hasta el momento hemos hablado de dos tipos de inventarios, en el que funciona por método ponderado y el que funciona por perpetuo, ¿cierto? ¿Profe? Sí. Entonces, yo tengo una inquietud, pues mi trabajo tiene que ver mucho con inventarios, es lo que hago en el día a día. Y entonces yo veo ciertas cosas que me gustaría de pronto que me dijeras contablemente y en términos de inventario, ¿cómo lo puede manejar uno? Mi inventario tiene que ver con materias primas que vos recibes, que son cueros, y esos cueros hay que revisarlos. Bueno, la mayoría se revisan, algunos no, y resulta que hay algunos cueros que no funcionan para lo que se necesitan. La empresa donde yo trabaja con calzado, y finalmente esos inventarios, esas no conformes quedan ahí en el inventario, pero finalmente no funcionan. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento, digamos? Porque inclusive el proveedor ya no lo recibe, porque con el cuero pasa que una vez que usted lo recibe y pasan meses, ellos ya no reciben eso. ¿Cómo hace uno para, o sea, eso uno lo puede mandar a reclasificar y mandarlo a una cuenta para que salga del inventario? ¿Cómo se hace con esos no conformes, no solamente en cuero, sino en muchos otros lados?
Ujú. cuando el producto ya no se puede ni vender, no se puede trabajar en ninguna cosa, digamos, ya no funciona. ¿Y qué hacen con ese producto? ¿Qué hacen con ese cuero? No, es que el tema es que se queda en el inventario y pues queda fluctuando ahí, pero no, y es un inventario de materias primas. Entonces, ¿Pero no le digamos dan que de baja nunca? no queda ahí. Uy, no, o sea, bueno, empezando que cuando el producto como tal queda ahí quieto dentro del inventario, la idea es siempre darle de baja de alguna manera. Entonces, por ejemplo, se puede vender para otro sector económico, ¿sí? Uno. Dos, lo ideal es siempre generarle una salida para que no se pierda ese tipo de costos. Y adicional a eso, es importante que se genere una revisión adecuada porque el error está en la revisión adecuada del producto. Si el producto no lo reciben, o sea, lo reciben y no lo verifican antes, pues es un error bastante grande porque están generando pérdidas para la empresa. Entonces, ahí lo Sí, único que yo les aconsejaría es que si se va a generar un proceso de inventario, lo único que puede, o si ya los tienen ahí en stock, tienen que darle de baja, ya sea vendiéndolo, ¿sí? A otro sector económico que posiblemente sí les funcione o generando otros productos con ese cuero, porque, o sea, si se queda ahí, o sea, no están haciendo nada. Y adicional a eso están generando pérdidas, sí. muchas. Y profe, la segunda inquietud tiene relación con, pues digamos que yo he trabajado en dos o tres tipos de empresas. Dos han sido manufactureras, es decir, transforman materias primas en un producto diferente, una Termina. en acero, cogíamos chapa metálica, lo volvíamos a estufas. La segunda, que es manufacturera, que no tiene que ver consecutivo, que es la que te estoy comentando, que es calzado, si cogemos cuero y hacemos zapatos. Y hubo una intermedia que pues, me pareció muy curioso, pues porque yo trabajaba un inventario de materias primas donde hay cierta flexibilidad con la merma, o sea, con el tajito que se va de más, Espere, espere, ¿qué es merma? hay como ajustar. ¿Qué es En merma? cambio, cuando Espérate, ¿qué es merma? Espera, Tacho, ¿qué es merma? merma, cuando digamos usted tiene cueros y usted al momento que corta sobran pedacitos, esos pedacitos realmente no sirven para nada, pero usted Los tiene que desechos. descargar sí, digamos que si usted, para un calzado se dan 24 decímetros, uno de por sí ya sabe que 3 decímetros son pérdida. O sea que, es decir, no se los carga el calzado, pero finalmente eso se va a la basura, Ujú. porque el recorte no me va a servir para nada, ni siquiera para revenderlo, eso no sirve para nada. Y lo mismo pasa de pronto con el acero en el tema del corte, del recorte de las piezas. Quedan unas cosas que eso sí se revende, pero esa utilidad, esa chatarra, ese acero, pues la compra finalmente, pues gente que compra chatarra de acero, pero eso no entra al inventario, no lo metían allá, no sé por qué, pero nunca lo metían. Entonces le comentaba que yo tuve una empresa que donde yo trabajé mucho tiempo en una empresa manejando un inventario de materias primas que me parecían muy flexibles, porque es decir, si tú tenías 100 tornillos y de repente había unos que se iban de más, pues no importaba, tú metías los tornillos en el costo del producto y ya se iba. Pero con un inventario de una empresa comercializadora sí me pasó y choqué bastante porque pues allá sí son muy, el producto, allá es puro producto terminado. Entonces, Ujú. si usted tenía, allá era de arneses y cosas de seguridad, entonces si usted tenía 10 arneses de una referencia, usted tiene que aparecer en los 10 arneses, así haya uno que Total. haya vuelto el cliente y esté sucio y todo eso, eso tiene que aparecer. Entonces, bajo el esquema que usted está explicando y bajo el ejemplo que yo estoy dando, que de pronto algún otro compañero tendrá otro ejemplo de inventarios, ¿qué tipo de Ujú. inventario es el que mejor se adecua según lo que usted ha explicado? Digamos, para el de Bueno, comercializadora y para el de materias primas. para el tema de comercialización es muy bueno el tema de promedio ponderado, PEPS, ¿sí? Y para el tema de eso ya es en tema más a fondo con el tema referente a los costos, un método de inventarios ABC con la eliminación de los recursos o la eliminación de desechos. Y es que si la empresa tiene una muy buena administración y una buena ejecución, la empresa sabe que todo ese tipo de desechos lo puede generar en proceso de reutilización al medio ambiente. ¿Qué es esa reutilización del medio ambiente? No los desecha simplemente porque sí, sino simplemente no se puede conseguir a alguien
que quiera los productos o que quiera esos desechos y los transforme en producto finalmente terminado, ¿sí? Entonces ahí es donde está el tema de administración también ambiental, porque uno no puede generar un desecho y ya, chao, sino simplemente generar una política ambiental para la administración de los recursos, de los desechos, que para mi empresa son desechos y que para otras organizaciones pueden generar proceso de utilidad, ¿sí? Uno es eso. Y dos, más que todo para el tema de los costos, sí se podría manejar un método de inventarios ABC, pero ese método de inventarios obviamente hay que terminarle el costo muy bien. Nosotros por ahora dentro de este vamos a tocar solamente método de inventarios PEPS y promedio ponderado, que son los básicos en comercialización, porque ustedes más adelante yo sé que tienen que ver una materia de costos y ahí es donde van a ver el manejo de ese tipo de mercancías, de ese tipo de productos. Profe, Y pues nada, es importante manejar un control, o sea, yo no puedo creer, o sea, quiere decir que se les está llenando el inventario de productos que no funcionan. Por ejemplo, en el tema del cuero. Y es delicadísimo porque uno puede llenar directamente una bodega del producto que no funciona. Y eso o sea, y eso está dentro del valor del inventario, eso suma como un valor del inventario, pero en realidad no va a generar ningún proceso de utilidad. bueno, Está digamos grave. que no se maximizó, bueno, o de pronto no supe interpretar. No quiere decir que el inventario esté lleno de materia prima no conforme. Digamos, hay algunas cosas que uno finalmente sabe que ya no funcionan. Digamos, un cuero importado que viene de Argentina, Ujú. el proceso de evolucionar del cuero al cliente, al proveedor va a ser muy complicado. Entonces, finalmente, pues ese cuero pues queda en inventario, pero digamos que proporcionalmente el inventario que maneja la empresa, como no está en unos 180 millones de pesos, eso representa alrededor de 1.200.000. En el caso de la empresa que le comentaba y en la empresa Ujú. manufacturera, la de acero, digamos que si hayan algunos elementos que por errores de compras o por errores de solicitud en producción, se pedían mal las referencias y eso quedaba en esto porque el proveedor finalmente no lo recibe y puede durar años de los años ahí sin salir. Y eso es un error bastante grande. O sea, Y bueno, si frecuente, no me imagino, no representa sé si qué tan mucho, frecuente sea, pero en las dos que yo estuve, he estado, se puede llegar a presentar y realmente pues es grave, ¿no? es que ahí es donde entra el sistema de calidad al momento de la compra y la requisición del producto. Ahí es muy claro. Y sí, yo te entiendo con el tema de los cueros porque he trabajado en empresas que manejan bolsos en cuero y también el calzado y es muy recurrente ese tema, que los productos, o sea, que los insumos no sean en la perfecta calidad y entonces lo que hay que buscar es qué es lo que se va a hacer o el plan B para generar una utilización del recurso. Porque yo, por ejemplo, la vez pasada estábamos viendo el inventario de una empresa y tenían, uy, una cantidad, pero impresionante, y esa empresa era también de chaquetas de cuero y tenían muchísimo inventario de mercancía que de mercancía ya que era desecho y lo tenían ahí porque prácticamente estaba nuevo, pero no cumplía con los requisitos. Entonces ahí automáticamente hay que generar la baja de ese producto o venderlo a otra área. Y pues ellos sí buscaron dónde venderlo para darle de baja el producto, porque es que de nada sirve tener el inventario, pero tuviera la bodega, o sea, la bodega era súper llena de ese producto y pues eso también ocupa espacio y no se puede seguir acumulando, acumulando. Y dos, es importante generar una política de adquisición de mercancías. Eso va en compras donde uno genere un requerimiento al proveedor con las características esenciales de los insumos. Porque si no existe eso o si no se genera una especie de contrato, automáticamente a uno el proveedor le envía lo que quiere. Un acta de destrucción, lo que pasa es que si yo genero un acta de destrucción de la mercancía y la mercancía no tuvo ningún proceso, sino simplemente llegó nueva para la empresa, eso son pérdidas para la empresa. Entonces, por eso es que las empresas deben generar obligatoriamente una política al momento de las compras, obligatoriamente. Y si yo genero un proceso de destrucción, pues eso son pérdidas para la empresa. Por eso es que sale mejor generar una reventa, buscar un negocio donde sí le funcione ese producto y se empiece a reutilizar.
porque tú le generas la destrucción, pero ¿cuál es el tipo de destrucción que le vas a dar a la mercancía? La vas a quemar, contaminas el medio ambiente. Por ejemplo, el tema del cuero quemado, o sea, es delicadísimo en el medio ambiente. El tema de aplicarle algún ácido o algo así afecta exactamente igual. O botarlo simplemente a la basura son pérdidas porque no se generó ningún proceso de transformación de la mercancía. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, ya la destrucción iría ya como para los desechos, pero desechos de la mercancía. ¿Ven? Entonces hay que manejar muy bien esa política de compras. Profe, ¿hasta qué punto, gracias, hasta qué punto es, digamos, conveniente dar de baja inventario o hacer actas de destrucción, como muy bien propone el compañero en el chat, en términos de impuestos y cosas que tiene que reportar la empresa contablemente? Es decir, si usted desecha, si da de baja, no pueden ir después la DIAN a decirle, venga, usted tenían inventarios tanto y ahora tiene tanto, ¿qué pasó con eso? ¿La DIAN puede llegar hasta allá o eso no afecta al Sí, término de claro, pues impuestos? es que, claro que sí, porque no es que cuando tú generas tus impuestos, por ejemplo, en la declaración de renta, a ti te piden cuáles son los activos y el inventario hace parte del activo. Entonces, automáticamente ese inventario pesa para la información financiera de la empresa. Entonces, por eso es que yo les digo, o sea, cuando yo le doy de baja un producto es cuando el producto ya, más que todo, llega a destrucción cuando el producto es alimenticio. O sea, se venció, ya no funcionó o se dañó la mezcla. Entonces ya ahí sí yo le genero proceso de destrucción, ¿sí? O está contaminado o algo así. Pero cuando el producto es, por ejemplo, materia prima que no genera ningún tipo de, por ejemplo, afección al consumo humano, se puede generar otro tipo de método que es darle de baja vendiéndolo a otro sector económico. O sea, por así decirlo, volviéndome yo el proveedor de otros. ¿Qué haría? O sea, que ingresaría como un ingreso no operacional dentro de la organización. ¿Ves? Entonces ya cuando yo le doy de baja es cuando ya el producto, o sea, afecta, digamos que al consumo humano. Ahí sí valdría la pena. Sí, exactamente. Es que ya ahorita el tema del material obsoleto y el tema de la reutilización y la protección del medio ambiente permite que se genere ese tipo de ventas adicionales dentro de las organizaciones. Y pues para la empresa es mucho mejor generarle una utilidad que no darlo de baja. ¿Ven? Entonces ahí es importante tener presente eso. ¿Listos? Gracias, profe. Profe, Dime. ¿qué tan cierto es que cuando una empresa adopta una política en cuanto al impacto, digamos, pues el tema de reutilizar todos los sobrantes de una materia prima? Pues para mi caso yo trabajé con una fábrica de una litografía y ellos al retal que le quedaba de las cajas lo llamaban macula. Esa macula ellos lo que hacen es venderla por bultos, ¿sí? Y pues se la venden a otra persona y pues sirve para reprocesar y volver a hacer el papel, las resmas de papel ecológicas. ¿Qué tan cierto es que por esos impactos o beneficios que uno adopta para el medio ambiente recibe beneficios también tributarios? Sí, puede llegar a generar, si se genera en la política ambiental, sí, claro. Sí pueden generar beneficios. Sí, señorita. Porque por lo general nosotros generamos también impuestos, es que dependiendo de la organización genera un impuesto también ambiental. Entonces, sí me puede llegar a generar beneficios, claro que sí. ¿Y Un cómo se ejemplo dan es, cuenta las entidades pues que uno está, digamos, haciendo esa política para obtener beneficio? ¿Cómo es el proceso ahí? empezando, tienes que tener, por lo general, se maneja algo, o sea, el tema de la política ambiental es sobre la ISO, donde tú lo que generas es una reutilización de los insumos, ¿sí? Y también tiene que ver que dentro de esa política ambiental, bueno, es que tenemos que ver si la empresa genera una afección ambiental. Si la empresa no genera una afección ambiental importante, pues no aplica para esa política, ¿sí? Exacto, la 14.001. Dos, más que todo me generan beneficios cuando yo genero el proceso del pago de las regalías. Un ejemplo, explotación minera, que se ve muy frecuente, explotación de carbón, ¿sí? Ahí es cuando automáticamente yo sé que me van a generar beneficios económicos si yo genero un pago de regalías, ¿ves?
Entonces, no todas las empresas aplican para el tema de la política ambiental y que genere beneficios tributarios, pero va dependiendo de la organización y de la actividad económica de la empresa. Cabe aclararles. Gracias, profe. ¿Listo? De hecho, muchas empresas generan su política ambiental, pero ya es por conciencia. Ya es por conciencia. Sí, claro. Pues acá, por ejemplo, se ve mucho o se valora mucho la empresa Carvajal, que hace las cosas bien y que pues tienen una política de impacto ecológico, pues para el tema del papel, como le digo, reciclado, el tema del cartón, sobre esos mismos materiales, es que ellos hacen también el tema de las sillas y todo el tema que tenga que ver con plástico. Sí, claro, y ahí, por ejemplo, se les genera una deducción dentro de su renta. Ahí es una gran ventaja. Pero por eso, como te digo, no todas, y prácticamente ya todas las empresas lo están gestionando, es como algo ya interno. Y porque también se han dado cuenta que es demasiado económico. La implementación a veces es súper dura para una empresa. El proceso de adaptación, el proceso de control, ¿sí? Pero cuando ya la empresa le coge el ritmo a la política ambiental, ya todos están hablando exactamente el mismo idioma en temas referente a los recursos. Bueno, muchachos, vamos a continuar porque nos desviamos de tema. Entonces, cuando hablamos del método de promedio ponderado, entonces ya les había dicho que genera una ponderación. ¿Listo? Este famoso método de inventarios de costo promedio ponderado lo que busca también es bajar como tal, dar de baja las unidades, pero tampoco sin afectar el costo total. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, se generan cambios de los precios y no son bruscos. Entonces, por ejemplo, a mí me subió 50 pesos mis jeans este mes, entonces pues no genera una distorsión de la información tan grande. ¿Listo? Y pues como tal los precios son a corto plazo, ya que se normalizan los costos unitarios en el periodo como tal. Por lo general, este método de promedio ponderado lo utilizamos para productos que no generan un deterioro muy rápido, ¿sí? Entonces ya sabemos que son zapatos, listo, vendemos la misma unidad de zapatos, ¿cierto? Y salen del inventario, mientras que, por ejemplo, si estamos vendiendo alimentos, pues ya la cosa cambia aquí. Una de las desventajas que dicen que es teóricamente ilógico es porque se basa frente a la idea de las ventas que se realizan dentro de la proporción de las compras y se genera el promedio para afectar el inventario inicial. Las primeras y últimas adquisiciones, lo que puede ocasionar un retraso entre los costos de las compras y la evaluación del inventario por los costos iniciales pueden llevar a influir tanto dentro de los costos finales. Claro, yo al momento que genero una promediación del producto, del costo, que ya ahorita van a entender, automáticamente me puede generar información que no puede llegar a ser coherente para el momento de generar proyecciones financieras en el futuro. Aún así, sigue siendo el más utilizado dentro del proceso de compras y ventas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar sobre el método de inventarios y el método de evaluación. Cabe aclarar que el método o el sistema de inventarios, listo, tiene que tener presente el objetivo del control del mismo, o sea, la finalidad es controlar los inventarios. Controlar las existencias también de los inventarios y existe solo dos sistemas de inventarios, el periódico y el permanente. ¿Listo? Cuando hablamos de la determinación de los costos de venta del sistema de inventarios periódicos, no hace con la medición de la evaluación de inventarios, sino mediante el llamado juego de inventarios, que no es otra cosa sino tomar el inventario final y sumar el inventario inicial, perdón, y sumarle las compras y restarle el inventario final. O sea, lo que busca es decir, cuánto llegó, cuánto queda
y automáticamente ya sé cuántas son las existencias que tengo. O sea, no es tan medidor, ¿sí? Sino hasta el final del periodo es que yo digo cuánto fue o cuánto es que me queda dentro del inventario. Mientras que los métodos de evaluación de estos inventarios determinan los costos de venta y el valor de evaluación final del inventario. O sea, yo puedo definirlo inmediatamente, está dentro del ejercicio contable, mientras que el sistema de inventarios al final del periodo, dentro del método de evaluación, yo lo puedo generar de una vez. Determinar los costos de la cantidad, listo, de unidades vendidas del inventario o el valor del inventario final inmediatamente. Existen múltiples métodos de evaluación de inventarios. La PEPS, la que nosotros hablábamos ahorita, que es el LIFO. El WEBS, últimas en entrar, primeras en salir. Pero ¿qué pasa con el famoso WEBS? Que el WEBS ya no se está utilizando. ¿Por qué? Porque la llegada de las normas internacionales ya dijeron, oiga, últimas en entrar, primeras en salir, ya no funcionan dentro del proceso de inventario. Sin embargo, hay empresas que ustedes todavía encuentran y las siguen manejando, pero en realidad nosotros ahorita estamos manejando el PES y el promedio ponderado. ¿Listo? Cuando hablamos del tema de los métodos de evaluación de inventarios, determinan los costos de venta y pues un valor del inventario final dentro del sistema de inventarios permanentes. Que hablamos como tal de la evaluación del inventario prácticamente inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque apenas se va generando un proceso de entrada o salida de mercancía, yo puedo determinar de una vez. Cuando hablamos de los principios de la evaluación del inventario, es importante aclarar que estos son conceptos básicos, ¿listo? Al momento de la elaboración, y también significa que han adaptado un método particular. O sea, si yo estoy manejando, se me está pasando, si yo estoy manejando un método consecuente, tengo que continuarlo manejando, ¿listo? Porque si yo llego a generar un cambio de inventarios abrupto a mitad de periodo, digamos que medio año utilicé un método de inventario, al final del año utilicé otro método de inventario, pues automáticamente las proyecciones financieras me van a cambiar y me puede generar problemas para las proyecciones. Entonces siempre es importante manejar un mismo método de inventarios que sea coherente y consecuente. ¿Listo? El manejo de inventarios involucra el uso de recursos de personal y de dinero. Personal, ¿por qué? Porque la persona encargada del inventario es quien se encarga de generar conteos. Y acá es donde la persona del inventario tiene que ser muy cuidadosa porque ahí es donde salen los dolores de cabeza cuando se genera el tema del conteo inventarial. Si llega a faltar, si llega a sobrar, entonces venga, pero ¿qué es lo que se está generando? ¿Cuáles son los problemas? Entonces, las personas encargadas de inventario les aconsejo que sean muy cuidadosos con los recursos. Todo manéjenlo, todo escríbanlo, todo fírmenlo. Frente a los recursos limitados, hay un gran número de inventarios, ¿listo? Cabe aclarar. Y centrarse dentro de los más importantes. Dentro de los más importantes fue los que les mencioné. Los tipos de inventarios son muy importantes frente a la fabricación general y a la aplicación de distintos grupos de la industria. También cabe resaltar que parte de los activos son la gran variedad de los activos. Ahí es donde el compañero decía, ¿afecta algo en la información financiera de la empresa? Claro, afecta muchísimo porque inventarios hace parte del activo y ese activo es el que a mí me va a generar el peso de cuánto tiene la empresa, qué es lo que posee la empresa. Y pues si resulta y pasa que la mayoría de mi inventario o una parte de mi inventario no funciona, ya tiene que generar desecho, pues automáticamente no, o sea, como que no cuadra dentro de la información financiera, no es lógica. Los inventarios, tenemos que tener presente los tipos de inventarios de materia prima. Acuérdense que la materia prima son los insumos para fabricar un producto. El inventario de productos en proceso. Este producto de proceso, entonces acuérdense que yo tengo la materia prima, tengo tengo la tela del jean, tengo el hilo y tengo las cremalleras y tengo los botones. Entonces el producto en proceso, ahí pueden haber varios procesos. Uno es corte, uno es confección, otro es, no sé, remaches o terminados y otro ya pasa a ser producto terminado. Ese producto terminado es el como tal que yo voy a generar ya destinado para la venta. Y el tema de los materiales e insumos, también cabe aclarar que puede llegar a ser ajeno al tema de la materia prima, pueden ser adicionales. ¿Listo? Dentro de los inventarios de materia prima, entonces tenemos los elementos básicos, que como son como tal los que generan la actividad industrial. ¿Listo?
Entonces, estos son los que generan un mayor grado de producción considerable para la organización. Si llega a llegar a faltar un producto de materia prima, pues automáticamente afecta el producto final de la mercancía. Cuando hablamos de los inventarios en productos en proceso, entonces ya hablamos como tal de los elementos que se utilizan como tal para el proceso de producción. Entonces, lo que les daba el ejemplo del gin. ¿Listo? Aquí dentro de esto se manejan también gastos indirectos y directos. Pueden ser, por ejemplo, de mano de obra. ¿Listo? Son gastos adicionales. Cuando hablamos del producto terminado, ya está, mejor dicho, lístico para generar el proceso de venta. Y que pues todavía no han salido para la venta. Entonces ya los tengo ahí guardaditos, los tengo contados. ¿Cuántos jeans tengo listos para vender? Están ahí dentro del almacén. Dentro de los materiales y suministros tenemos materias primas secundarias, que era lo que les mencionaba, y según el tipo de industria. Entonces, por ejemplo, para la industria de la cerveza pueden ser sales para los tratamientos del agua. Cuando hablamos de los artículos de consumo, entonces hablamos de referente a las operaciones que forman, por ejemplo, el combustible, los lubricantes, ¿sí? Cuando hablamos de artículos y materiales de reparación y mantenimiento, hablamos como tal de las adecuaciones que se requieren para poder generar la utilización de, por ejemplo, las maquinarias. Entonces, cuando hablamos de los famosos juegos de inventarios, ¿dudas hasta acá? Muchachos. Yo tengo una pregunta, Todo profe. claro. A mano, señor. ¿A partir de cuánto, en qué año más o menos empezaron a implementar sistematizados los inventarios? Sí, claro. Se genera siempre, o sea, siempre que tú vayas a manejar un inventario en una empresa, tiene que estar sistematizado. Sistematizado para ver el control del inventario y dos, para generar el registro contable. Sí, pero ¿a partir de qué tiempo? Y de pronto usted me puede colaborar con eso. ¿Qué No, año? apenas, o sea, inmediatamente, o sea, tú me estás preguntando si inmediatamente, o sea, ¿en qué momento yo genero un sistema de inventario? ¿Sí? Básicamente es eso. No. Lo que pasa es que yo, por allá en el año 2000, estuve manipulando el CARDE. ¿Sí? Y el CARDE, Sí, él lo nombró ahí que es un sistema también para llevar los inventarios. sí, claro. Pero Sigue en la siendo el actualidad, mismo. el mismo, o sea, el CARDE se lleva manual y después se pasa al inventario a sistematizado. Dependiendo la empresa. Dependiendo la empresa, ¿por qué? Porque automáticamente, si la empresa tiene ya como tal un software, lo puede llevar mediante de un sistema de software. Pero si la empresa no tiene software, pues le toca llevarlo manual. Pero los dos siguen llevando su método de inventarios y Ok. siguen llevando sus cards. Lo único que varía es que uno lo lleva a manito y el otro lo lleva dentro de un sistema de un software. Lo ideal es que siempre se maneje un software. Ok, Primero por gracias. facilidad y por control. Listo, gracias, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces cuando hablamos del tema del juego de inventarios, ¿qué pasa? Es un sistema que se maneja frente a un inventario periódico. ¿Por qué? Porque determina el costo de la venta. Entonces, ¿cuánto me costó vender este producto? Toda venta tiene un costo, el cual debe ser determinado al momento de cada venta final y determinado a cada periodo. Y en caso de utilizar un sistema de inventario periódico, este costo de venta se determina haciendo el uso de los juegos de los inventarios. Hagan de cuenta que el inventario es un juego. O sea, todos los métodos de inventario es un juego. Entonces, para realizar el juego de inventarios es necesario conocer un inventario inicial y un inventario final, para lo cual se requiere un conteo físico de cada uno de los productos de la empresa. Entonces, no sé, los que han tenido bebés, imagínense poniéndolos a sumar arvejitas o frijolitos.
Entonces, ¿cuántos tenemos acá? Tenemos 20 frijolitos. ¿Qué pasa si le quito 3 frijolitos? Entonces, de eso se trata el juego de inventarios, es exactamente lo mismo. Para determinar el costo de ventas del sistema de inventario periódico se requiere además conocer el valor de la compra. ¿Cuánto me cuestan estos 10 frijolitos si cada uno me costó 100 pesos? ¿Listo? Y que tiene que tener presente que son compras netas o compras brutas menos las devoluciones en compra. ¿Qué quiere decir estas famosas compras brutas? Que tienen que generar un proceso de resta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo puedo generar una compra de los frijolitos, pero resulta y pasa que un frijolito me salió con un defecto, entonces tengo que devolverlo. Entonces automáticamente me quedan 9 frijolitos. Entonces, dentro del inventario, entonces es muy importante tener el juego de inventarios, que era lo que les mencionaba, y entonces hablamos de la siguiente estructura. Tenemos un inventario inicial. Está corrido la pirámide. Arriba está el inventario inicial. Después nosotros generamos las compras brutas, o sea, cuántos frijolitos compramos adicional. Después le tenemos que restar la devolución y me da un igual de mercancías disponibles para la venta. O sea, si yo compré 10 frijolitos, listo, me salieron con defectos 2 frijolitos, entonces me quedan 8 frijolitos disponibles para la venta. Menos un inventario final. ¿Por qué el inventario final? Porque el inventario final es cuando yo genero un proceso de venta. Entonces, digamos que yo vendí de esos 8 frijolitos, vendí 5 frijolitos. Entonces, esos 5 frijolitos automáticamente me quedan ¿cuántos? Me quedan 3 frijolitos. Ese es mi inventario final. Entonces, ahí es donde me va a dar el igual al costo de venta. El costo de venta es el valor de adquisición de esos frijolitos. ¿Dudas con el ejemplo de los frijolitos? Igual ahorita hacemos un ejemplo en el Excel. Profe, Dime. el igual de costo de venta es que, perdón. El igual del costo de venta es el valor de adquisición de la venta. En cuanto yo, en el valor de adquisición de la mercancía, perdona. Digamos que yo compré a 100 pesos cada frijolito, ¿cierto? Y como me quedan 3 frijolitos, pues son 300 pesos el costo de la mercancía. Edison. Profe, ¿puedo ir a la diapositiva anterior, por favor? ¿A la anterior o a la Aquí. siguiente? Aquí. El tema es que en el ejemplo de los frijolitos, yo no veo, bueno, acá tenemos el inventario inicial, Uh-huh. costos, compras brutas, devolución de compras, mercancía disponible para la venta, menos inventario final, costo de venta. Pero digamos que esto sería si fuera una empresa, volviendo a los ejemplos, si fuera una empresa comercializadora y pues lo único que hubiera Sí, es claro. para vender. Claro, porque es que para generar el tema, Manufacturera para el no. tema no, obviamente para el tema de la empresa manufacturera se manejan varios inventarios, inventarios para cada uno de los materiales o insumos. Un inventario para un inventario para la tela del jean, otro inventario para los hilos, otro inventario para los botones, otro inventario para qué más, para las, no, bueno, no sé lo que más tenga los jeans. Entonces ahí es donde hay que tener presente cuál es el tipo de inventarios. Adicional a eso, que tienen que tener muy presentes que para los métodos de inventarios hay que tener presente que hay que determinar el costo y obviamente esos tipos de inventarios ABC y la determinación del costo son los que nosotros vamos a ver más adelante en la materia de costos. ¿Listo? Por Listo. ahora vamos a hablar exclusivamente de compras y ventas y los meto costos aquí, mejor dicho, los enloquezco. Ahí sí dicen, ¿en qué universo me metí? ¿Ustedes en qué semestre están? Tercero. Tercero, profe. No, ustedes están todavía muy Tercero. pollitos. Listo. Cuando hablamos del inventario inicial, entonces es importante hablar de el periodo determinado que por lo general corresponde como tal al final del periodo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me quedaron 500 unidades en el diciembre del 2020, ¿listo? Para el 2021 esas 500 unidades se van a convertir en mi inventario inicial para el 2021.
Ahora, cabe resaltar que si hablamos de compras brutas, corresponden a las compras realizadas en un periodo determinado. Ejemplo, del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2006. Están dentro de un periodo contable. Recuerden que el periodo contable o el periodo fiscal es de 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces acá es donde tenemos el ejemplo. Tenemos, es un inventario que queda al finalizar un periodo, ¿listo? Si se utiliza un inventario periódico, se debe hacer un conteo físico, siempre. Cuando hablamos de el costo de venta, entonces es el costo de la adquisición del producto. Entonces la empresa compra un computador de 3 millones de pesos, lo vende en 3 millones 500. ¿Listo? La venta es de 3 millones 500 y el costo de venta del producto es de 3 millones. Recuerden, cuando hablen del costo de venta es el valor de adquisición del producto.